Bueno, vamos a tocar el tema de resolución de triángulos rectángulos. Pero, ¿cómo lo vamos a resolver? Aplicando razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y la suma de los ángulos interiores. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Que yo tengo que calcular los lados y los ángulos del triángulo y a veces hasta la superficie, ¿sí? Y para eso vamos a hacer primero un pequeño repaso de lo que es un triángulo, y especialmente un triángulo rectángulo. Recordemos nosotros que un triángulo rectángulo es aquel, ¿no es cierto?, que tiene un ángulo recto, ¿sí? Imaginémonos que yo tengo este triángulo. Fíjense en ustedes, acá yo tengo el ángulo recto. Acá tengo el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y vamos a tener acá una característica en decir así. Si este es el vértice A, el lado que está al frente es el lado A. Si este es el vértice B, el lado que está al frente es el lado B. Si este es el vértice C, el lado que está al frente es este, ¿sí? Fíjense en ustedes que yo acá voy a tener tres ángulos. A este ángulo, como está en el vértice A, le voy a llamar el ángulo A este el ángulo B y a este el ángulo C. Fíjense en ustedes que yo estoy utilizando las mismas letras para no marearme con las letras ni confundirme, ¿sí? Si yo tengo el vértice A, tengo el ángulo A y el lado que está al frente es el lado A. Si tengo el vértice C, tengo el ángulo C y el lado que está al frente es el lado C. Si tengo el vértice B, ahí tengo el ángulo B y el lado que está al frente es el lado B, ¿sí? Entonces, de acá, ¿no es cierto?, surgieron las razones trigonométricas. ¿Cómo? ¿A qué se llama razones trigonométricas? Se llama razones trigonométricas, como dice el nombre acá, razones. Recordemos que una razón es el cociente, ¿sí? Pero ¿por qué se llama razones trigonométricas? Porque yo estoy haciendo el cociente entre los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, acá es importantísimo, ¿no es cierto?, el nombre que toman los lados. Entonces, yo para eso, yo voy a considerar acá de que a mí me van a dar como dato el ángulo A. Entonces yo me voy a parar acá en el vértice A. ¿Para qué? Para yo ponerle nombre a los lados del triángulo. Entonces, si yo estoy en el vértice A, el lado que está al frente es el lado A y este lado se llama cateto opuesto, ¿sí? Si este es el vértice B, sí, y ahí está el ángulo recto, este lado siempre va a ser la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado que está frente al ángulo recto. Y por descarte, el otro lado que va a ser, esto se va a llamar cateto adyacente, el lado C. ¿Está claro? Entonces, y de acá van a surgir las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque recordemos, no las voy a deducir, ¿no es cierto? Ustedes ya las han visto en segundo año, que acá yo voy a decir que el seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo miro en mi dibujito, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es A y la hipotenusa es B. Después, ¿qué voy a tener? La otra razón trigonométrica, el coseno del ángulo A, por definición es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces yo vengo y digo, ¿cómo se llama el cateto adyacente acá? C sobre la hipotenusa, que es B. Después tengo acá la tangente del ángulo A. Acá yo voy a tener el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Y esto, el cateto opuesto en este caso es A y el cateto adyacente es C. Y ya saben ustedes que tenemos, ¿no es cierto?, las otras tres que recordemos cuáles son. Son la cotangente del ángulo A, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si nosotros miramos, es al revés de esta, ¿sí? Después tenemos la secante del ángulo A. Esto es igual a la hipotenusa
sobre el cateto adyacente. Y por último, la cosecante del ángulo A, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Estas tres razones trigonométricas no se las utiliza. ¿Por qué? Porque cada una de estas es inversa de la otra. Fíjense, la cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la inversa de la cosecante. Del coseno. Y la cosecante es la inversa del seno. Entonces nosotros para resolver los problemas, ¿qué tenemos que saber? Que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ¿quién es el cateto opuesto? El lado que está al frente, donde a mí me dan como dato este ángulo. ¿Está claro? Entonces yo imaginariamente me paro ahí para determinar que el lado que está al frente mío es el cateto opuesto, el lado que está frente al ángulo recto es la hipotenusa y por descarte el otro es el cateto adyacente. Esto es, ¿no es cierto?, lo que tenemos que saber de razones trigonométricas. Después tenemos que saber lo que dice el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Qué cateto? Cualquiera, el que me dé. En el caso de mi dibujo, la hipotenusa se llama el lado B al cuadrado. Los catetos, ¿cómo se llaman? A al cuadrado más C al cuadrado. Y de acá, de acuerdo a mi dibujo, es así. Pero en general es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Para mi dibujo en particular, la hipotenusa se llama B y los catetos se llaman A y C. Por eso va A cuadrado y C cuadrado. ¿Sí? ¿Qué otra cosita tengo que tener presente acá? Hay una propiedad para la suma de los ángulos interiores del triángulo. ¿Qué dice la propiedad? Dice que la suma de los ángulos interiores del triángulo vale siempre 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo A más el ángulo C más el ángulo B vale 180. Entonces yo vengo y digo, ¿cómo se llaman mis ángulos? Se llama A más B más C. Esto vale 180 grados. Ustedes fíjense acá que B siempre va a ser dato, o sea, B en este caso mi dibujo es B, pero hay uno de los ángulos que siempre va a ser el ángulo recto. Entonces yo por descarte yo voy a decir así, que el ángulo A más el ángulo C, ¿cuánto tiene que valer? 90 grados. ¿Sí? Y esa es la propiedad que se usa de la suma de los ángulos interiores del triángulo. Es decir, yo tengo que tener este marco teórico bien afianzado, hecho propio el conocimiento para poder resolver un triángulo rectángulo.